No creo que el problema del Pirineo sea la OSA. Yo creo que el Pirineo tiene otros muchos problemas que desde el principio de la legislatura estamos abordando con intensidad y con claridad, desde todas las actuaciones que estamos revisando y replanteando y ya incorporando en Remendía, hasta todo lo que ha sido el trabajo con la modificación del plan de desarrollo rural para facilitar que haya más compensaciones a zonas de alta montaña, que yo creo que se han visto altamente mejoradas. Y una manera de trabajar con el territorio desde el territorio que ha sido una constante. Todas las ayudas también que hay a pastos montanos, una vez que tengamos que tienen los valles la ordenación de pastos, también es claro que es una herramienta que ahí tienen y que ahí seguimos insistiendo en que es necesario, y los propios valles tienen que ser capaces de hacerlo. Valle de Salazar tiene esa ordenación, eso le permite acceder a una serie de ayudas que vienen a ser más o menos unos 30.000, 40.000 euros de ayudas todos los años, que le facilita hacer inversiones. El Valle de Roncal tiene ese trabajo pendiente de hacer y eso es importante para ellos, y eso insistimos en que tienen que hacerlo, y es una decisión que tienen que llegar a un acuerdo entre ellos, y ahí también hay un trabajo importante que hacer en el Valle de trabajo interno propio. Está claro que las administraciones vamos a estar ahí, vamos a seguir apoyando, vamos a seguir entendiendo y vamos a seguir apostando por una ganadería extensiva que entendemos que es una parte fundamental de que el Pirineo se mantenga vivo y que la biodiversidad del Pirineo siga siendo rica y que siga siendo del valor que es. Y creemos que se puede, y ahí vamos a insistir. Entendemos que no es un camino fácil, efectivamente, hay discrepancias, hay diferentes opiniones. El Pirineo también no es una única voz, hay muchas voces, hay muchas opiniones, y entendemos que ese trabajo de consenso, de apertura, de entender, de escucharse entre ellos y con nosotros es importante hacerlo. El tema de las quejas de por dónde... Esto ya es más por aclarar. ¿Por qué hacemos en Ochagavía primero? Bueno, realmente no hacemos en Ochagavía primero. Tenemos varias reuniones previas. Los equipos técnicos y la propia directora y el propio director general han estado en Roncal antes de que vaya yo a Ochagavía, y se ha hablado en Roncal. ¿Por qué vamos a Ochagavía? Porque habíamos decidido que íbamos a presentar también todo el trabajo que hacemos desde el departamento con todo el Pirineo, y aprovechamos la ocasión. No tiene ninguna otra explicación de alejarnos de las zonas oseras. ¿Y cuáles son las zonas oseras? Las zonas oseras son los dos valles. Todo el valle de Roncal y todo el valle de Salazar es zona osera. Bueno, si los osos se desplazan más, entiendo que se tendría que ampliar más hacia donde se vaya desplazando el oso. En cuanto a la convivencia, que se apuntaba también que era difícil, efectivamente puede ser difícil o más fácil, dependiendo también de si somos capaces de poner en marcha medidas que nos permitan, por una parte, tener confianza entre los propios agentes y tener claridad entre los agentes que estamos trabajando, sabiendo cada uno el papel que tiene que hacer y teniendo medios importantes. En este sentido, decir también que para nosotros es importante, por ejemplo, esa propuesta que hace el Ayuntamiento de Roncal de hacer un proyecto piloto en favorecer la ganadería extensiva, o el trabajo que estamos haciendo para reforzar el equipo de guardas de guarderío forestal, para tener un equipo especializado y formado en lo que es la gestión y el seguimiento del oso. También estamos planteando, dentro de otras cuestiones, el tema de visitar otras zonas que tienen ya osos, pero sí que es cierto que si nos vamos, por ejemplo, a Asturias, que se ha comentado aquí, las características de la ganadería en Asturias es diferente. Estamos hablando más de ganado mayor que de ganado ovino, y las realidades son diferentes. Entonces, aunque sí que es importante que se conozca y se entienda, sí que hay que adaptarse, hay que saber entender qué es la gestión o cuál es la manera de gestionar rebaños de ovino en el Pirineo. Entonces, bueno, yo creo que ahí es donde tenemos que hacer sobre todo los esfuerzos, porque al final hay que entender que los ganaderos y las ganaderas pues tienen una tensión a la hora de gestionar sus rebaños, y tienen esos rebaños en el monte, porque al final, pues bueno, pues es una preocupación constante. Entonces, nosotros entendemos que ese esfuerzo en mirar hacia esa calidad de vida que tenemos que asegurar del sector es importante, ¿no?, para asegurar esa convivencia. También se comentaba el tema de
de trasladar. Bueno, sí que quería destacar, que no sé si lo he comentado, una de las cuestiones que hicimos también, a cuenta de la oficina de Bruselas, del interés o no interés de tener la oficina en Bruselas, yo no tengo más que palabras de agradecimiento a la oficina de Bruselas, porque creo que nos ha permitido conseguir muchísimas cosas en esta legislatura, y entre ellas también, con respecto al oso, lo que nos permitió es trasladar una queja muy directa a la Comisión en relación a la actuación que había tenido Francia. La verdad es que luego la Comisión nos contestó diciendo que ellos no podían entrar, que era una cuestión más entre los dos Estados, pero esa queja directa y esa transmisión para nosotros ha sido importante, y a lo largo de toda la legislatura, y yo creo que lo hemos hablado también muchas veces aquí, con muchos proyectos y con muchas cuestiones que estamos abordando, ¿no? Por otra parte, también decir que sabemos que ha habido reuniones entre los dos ministerios, entre el Ministerio de Francia y el Ministerio de España. En este sentido han tenido reuniones en las que han abordado esta temática. Nosotros lo que vamos a seguir insistiendo es en esta última cuestión que apuntaba el señor García, de cómo tener acceso a esa información de los geolocalizadores. Nosotros lo que les hemos pedido desde un principio es tener acceso directo nosotros a esa información. Pero eso es lo que nunca nos han dado. Ellos nos pasan, nos transmiten la información, pero no nos permiten el acceso directo. Entiendo que es también un problema de seguridad, es un problema de... Sí, o sea, al final es importante la seguridad que pueda haber en torno a esa información, y bueno, nosotros lo que sí que exigimos es que, si no podemos tener acceso, que se mantenga esa información constante y periódica. Insistir en que nosotros vamos a seguir, como les he dicho, en enero y febrero estaremos otra vez en territorio. Entendemos que tenemos que seguir trabajando, insistiendo. Insistir también en el hecho de que los 150.000 euros que tenemos de presupuesto del Plan del Oso no es la única partida de la que se beneficia los valles pirineicos para poder hacer gestión. O sea, tenemos todas estas que les he dicho de los pastos, que les permite también hacer adecuación de infraestructuras y tener equipamientos, o tener también las entidades locales apoyos para contratación de guardas, ¿no? o de equipos. Por nuestra parte, insistir en lo que hemos hecho, y también insistir en que para nosotros el esfuerzo, entre comillas, de participación y de trabajo con el territorio, más que entenderlo como un esfuerzo, lo entendemos como una manera de trabajar.